adentrarte en lo desconocido. Cada viernes te llevaremos a lo paranormal, lo aterrador y lo inexplicable cobran vida. Prepárate para historias que te pondrán los pelos de punta, relatos que desafían la razón y misterios que te harán cuestionar lo que crees saber. Este es tu refugio para el miedo, la emoción y la adrenalina. Bienvenido a Viernes de Terror. ¿Tienes valor? Entonces acompáñanos, si te atreves. Si te gustan las historias de terror, este es tu lugar. Comencemos entonces. El Diablo del Maizal. Esta historia está basada en hechos reales. Había una vez un maizal, en un lugar que por razones de resguardo no diremos su locación. El maizal parecía normal a simple vista, pero en realidad escondía un secreto muy oscuro y aterrador. En el corazón de ese maizal se encontraba el Diablo del Maizal, un ser temible y sin piedad que no permitía que nadie saliera de la plantación si se atrevía a entrar. Su verdadera intención era robarles el alma a quienes osaran desafiarlo, atrapándolos en su territorio para siempre, en un infierno de sombras y desesperación. La gente del pueblo, desesperada por acortar el camino hacia la aldea, solía adentrarse en ese maizal espeso y oscuro. Creían que así ahorrarían tiempo, pero no sabían que estaban caminando directo hacia la trampa mortal del diablo. Los que se atrevían a cruzar el maizal en busca de un atajo se perdían entre los surcos, donde los tallos se retorcían como serpientes hambrientas y las sombras cobraban vida propia. La brisa parecía susurrar sus nombres, y en cada paso el miedo crecía en sus corazones. El Diablo del Maizal, sentado en su fogón improvisado, que aparecía de la nada, lanzaba sus palabras seductoras y engañosas, con una voz que parecía provenir de las profundidades del abismo. Les prometía que si le vendían su alma, los dejaría salir libres. Pero en realidad, esa era solo su trampa mortal. Cuando alguien aceptaba, sus ojos se volvían negros como la noche sin luna y su cuerpo se retorcía en un grito silencioso mientras su alma era absorbida por las llamas invisibles del infierno que él controlaba. Y entonces, el maizal se transformaba en un laberinto de pesadillas, un lugar donde los tallos se retorcían como serpientes hambrientas y las sombras cobraban vida propia. Los que entraban en ese laberinto se encontraban atrapados en un mundo de horror, donde las voces de los muertos resonaban en sus oídos y figuras espectrales se deslizaban entre los surcos, con ojos vacíos y bocas que se abrían en gritos silenciosos. El aire se volvía irrespirable, cargado con un olor a podredumbre y azufre. Y en cada esquina, el Diablo del Maizal aparecía con su sonrisa macabra, dispuesto a convencer a sus víctimas de que le vendieran su alma para escapar. Pero en realidad, solo buscaba atraparlos en su prisión eterna, donde el sufrimiento no tiene fin. Se dice que en noches de luna llena, si te atreves a acercarte demasiado, puedes escuchar los lamentos desgarradores de quienes ya cayeron en sus garras y ver cómo sus almas son consumidas por un fuego negro que arde en su interior, dejando solo un silencio sepulcral. Nadie que ha entrado en ese laberinto ha logrado salir sin pagar un precio muy alto, su propia alma que queda atrapada para siempre en las sombras del Diablo del Maizal. A testimonios de las personas que lograron salir del maizal para contarlo. Aquí tienes un testimonio muy impactante de alguien que logró salir del maizal y sobrevivir para contar su historia. Hola, soy Abel Brito. Yo nunca pensé que algo así me pasaría. Era una noche de luna llena y desesperado por llegar al pueblo más rápido, decidí atravesar el maizal. Al principio parecía solo un campo más, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Los tallos se retorcían como si tuvieran vida propia, y un silencio sepulcral me envolvió.
De repente, escuché susurros que parecían venir de todas partes y una sombra se deslizó entre los surcos con ojos vacíos que me miraban fijamente. Intenté correr, pero parecía que el maizal me atrapaba en un laberinto sin salida. Sentí que algo me tocaba, una presencia fría y maligna que quería atraparme. Entonces, recordé una vieja leyenda que decía que si lograbas mantener la calma y no mirar directamente a los ojos del diablo del maizal, podías escapar. Con mucho miedo, cerré los ojos y repetí una oración que me enseñaron cuando era niño. Cuando abrí los ojos, el camino parecía más claro y en un momento de lucidez encontré una salida entre los tallos. Corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de explotar, hasta que salí del maizal y llegué al pueblo, temblando y cubierto de sudor. Desde entonces, nunca más me atreví a cruzar ese lugar, y siempre advierto a quienes quieren acortar camino, ese maizal no es solo un campo, es una trampa mortal del diablo del maizal. El siguiente testimonio es de Juan Pascal. Había un forastero, un valiente o tal vez un insensato, que se atrevió a atravesar el espeso maizal del diablo. La noche caía pesada y silenciosa, y en medio de ese laberinto de tallos crujientes y sombras danzantes, se escuchaba el paso lento del caballo de Juan en una noche tenebrosa. La brisa traía murmullos inquietantes, como si las propias plantas susurraran secretos oscuros. Nadie sabe qué buscaba, pero lo que sí quedó claro es que aquel intrépido se adentró en un territorio prohibido, donde las leyendas de los espíritus y las almas perdidas aún se oyen en el viento. ¿Qué le habría impulsado a desafiar lo desconocido? Solo el viento y las sombras lo saben. Me llamo Juan Sánchez. Era una noche oscura y silenciosa y estaba cruzando con mi caballo a paso lento por el maizal, disfrutando de la tranquilidad de la noche, cuando de repente sentí una presencia extraña detrás de mí. Fue como si una sombra se hubiera colado en mi camino y en ese instante supe que algo no estaba bien. Para mi sorpresa y horror era el diablo mismo, que se montó detrás de mi caballo y empezó a susurrarme cosas que me helaron la sangre. Sus palabras eran como un viento frío que atravesaba mi cuerpo, llenándome de miedo y confusión. En un momento el caballo se detuvo, parándose sobre sus dos patas traseras, dando un fuerte relincho. Luego apoyó sus patas delanteras en el suelo y salió como desbocado hacia adelante. A pesar de la angustia, logré mantenerme firme, resistiendo al temor que me invadía, y con mucho esfuerzo conseguí salir de esa situación. Desde ese momento supe que había tenido una experiencia que nunca olvidaré, una que marcó mi vida para siempre. Aunque fue aterradora, también me enseñó a ser más fuerte y a valorar cada momento, porque al final logré sobrevivir para contarlo. Siguiente testimonio. Mi nombre es Esteban Lacroce y quiero contarles una experiencia que todavía me hace temblar de miedo. Era una noche oscura, sin luna, y me encontraba solo en el campo, cerca del maizal. Yo estaba poniendo la cadena a mi vieja bicicleta, que se había salido frente al maizal, cuando, de repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una presencia muy extraña que parecía envolverme. De la nada, una sombra enorme emergió entre las plantas de maíz, con ojos rojos brillando en la oscuridad y una sonrisa diabólica que parecía desgarrar la noche. Era el diablo del maizal, una criatura que, según las leyendas, acecha a quienes se atreven a cruzar su territorio en la noche. Susurró mi nombre con una voz cavernosa y me ofreció un pacto oscuro, prometiéndome poder y riqueza si le entregaba mi alma. Pero yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, me negué con todas mis fuerzas. La criatura se enfureció y empezó a retorcerse,
lanzando gritos que parecían venir del mismísimo infierno. Sentí que su presencia me aplastaba, que sus ojos me atravesaban y que su aliento era como un viento helado que congelaba mi alma. Con un esfuerzo sobrehumano, logré montar mi bicicleta y salir del maizal rezando el Padre Nuestro. Pero la imagen de esa noche nunca se borrará de mi memoria. Desde entonces, sé que el diablo del maizal existe y que acecha en las sombras, esperando a su próxima víctima. Nunca vuelvo a cruzar ese campo de noche. Un último testimonio. Hola, soy Anabela Mistral y quiero contarles una historia que todavía me pone los pelos de punta. La otra noche, tuve que ir al pueblo a comprar comida y en lugar de tomar el camino largo, decidí cortar por el maizal, pensando que sería más rápido. Pero desde ese día, no he vuelto a ser la misma. Mientras caminaba entre las altas plantas de maíz, sentí un silencio extraño, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. De repente, una sombra oscura apareció entre los tallos y una presencia fría me recorrió la espalda. Era el diablo del maizal, un demonio que según las leyendas del pueblo se aparece solo a quienes se atreven a cruzar su territorio. Sus ojos brillaban con una luz roja y su figura era aterradora, con cuernos y una sonrisa siniestra. Me susurró al oído con una voz aterradora y me dijo: ¿por qué cortas camino por mi maizal, humana? Aquí no hay salida para los que entran sin permiso. Sentí que mis piernas no respondían, y en ese momento el viento se detuvo. Las hojas de las plantas del maizal ya no se movían, y escuché como si fuera un lamento de otros tiempos. Corrí desesperada, pero parecía que el maizal se cerraba a mi alrededor, como si me quisiera atrapar. Solo logré salir del campo en medio de la noche, temblando y con el corazón a mil. Desde entonces, cada vez que paso cerca del maizal, siento esa presencia oscura y sé que el diablo del maizal todavía me vigila, esperando a la próxima víctima que ose cruzar su territorio prohibido. Mensaje final. Hay lugares y criaturas que no debemos desafiar, especialmente en la oscuridad de la noche. El diablo del maizal no es solo una leyenda, sino una advertencia de que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y que acechan en los rincones más oscuros del campo. Recuerda siempre tener cuidado cuando camines solo en la noche y escuchar las historias que nos advierten del peligro real que puede estar acechando en las sombras. Amigos, si te gustaron estas historias y quieres seguir escuchando relatos que te pondrán los pelos de punta, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido, compartiendo historias aterradoras y manteniendo viva esta comunidad. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y lo importante que es para el canal el que tú le des un me gusta, te tomará un segundo hacerlo para que este canal crezca. Gracias por acompañarnos en esta aventura de miedo. Tu suscripción hace que todo esto valga la pena. Bye. Ha 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 ha.